Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, soy Maicon Custodio, vivo en Barcelona, España, y junto con mi familia servimos al Señor como misioneros de Palabra de Vida. Hoy vamos a meditar en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde el versículo 45 hasta el capítulo 20, versículo 8. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús, les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Al final del capítulo 19, el doctor Lucas relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en un domingo. En el segundo y tercer día de la semana, el lunes y el martes, ocurren los eventos mencionados en nuestro pasaje. Los dos capítulos 19 y 20 se conectan por la ubicación donde ocurren los eventos, en el templo de Jerusalén. El templo era el local de lectura de la Escritura y de culto a Jehová. Jesús lo llamó casa de oración. Sin embargo, las autoridades judías habían transformado el local en cueva de ladrones. Una cueva es un local utilizado para esconderse después de practicar un robo o cualquier acto de maldad. Por lo tanto, Jesús estaba afirmando que los dirigentes judíos estaban utilizando el templo para esconder sus propios pecados de hipocresía religiosa, que Jesús tantas veces les había señalado. ¿Cuántas veces nosotros mismos vamos al templo con la actitud incorrecta de corazón, tratando de esconder nuestros pecados a través de una apariencia de piedad? Al contrario, Jesús estaba usando el templo de manera correcta. Al final del capítulo 19, inicio del 20, se menciona que Jesús estaba en el templo para enseñar el evangelio, y el pueblo estaba escuchando atentamente. El hecho de utilizar el templo para el verdadero fin a que se destinaba indignó a los dirigentes judíos. En el pasaje se menciona tres grupos de dirigentes: los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Los sacerdotes eran los descendientes de Leví, que según la ley de Moisés, eran los que servían al templo. Los escribas eran los guardianes rabínicos de la Escritura, y los ancianos eran los jefes de las familias de las tribus de Israel. Todos estaban seguros dónde venía su propia autoridad, y por eso se enfrentaron a Jesús, interrumpiendo su enseñanza y buscando ponerle en medio de problemas y dilemas con sus preguntas. Por lo tanto, la pregunta que hace en el versículo 2 tenía la meta de quitar la autoridad de Jesús. No obstante, Jesús les contestó con otra pregunta, a la que ninguno de los tres grupos quiso responder por temor de perder su autoridad y hasta incluso la vida. De esta manera, Jesús reveló, es decir, sacó de la cueva el pecado de ellos y su rechazo para con el Mesías, anunciado por los profetas, del cual
Juan Bautista era el mayor, como dice en Mateo capítulo 11, versículos de 7 al 19. Este pasaje, que está centrado en el templo, tiene una conexión con el inicio del capítulo 19. ¿Te recuerdas de Zaqueo, el cobrador de impuestos de Jericó? Bueno, era un judío que escondía sus propias necesidades, estafando al pueblo al cobrar impuestos indebidos. El nombre Zaqueo significa puro o inocente, pero su carácter estaba lejos del significado de su nombre. Sin embargo, fue un judío recordado por su sencillez de corazón al subirse en un árbol y recibir a Jesús en su casa y también en su corazón. Este encuentro trajo arrepentimiento y purificación en su vida. Por el contrario, los dirigentes judíos, al encontrarse con Jesús, fueron orgullosos de corazón y no pudieron ser purificados, sino que buscaban matarle. La aplicación para nosotros es sencilla. Tu tiempos a solas con Dios en tu casa o en el templo también son encuentros con Jesús. ¿Con qué actitud de corazón recibes la palabra de Dios y el Evangelio? ¿Eres sencillo como Zaqueo u orgulloso como los dirigentes judíos? Ojalá que seas como Zaqueo, que encontró perdón y salvación por medio de la purificación de sus pecados. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.